Bienvenidos chicos y chicas a las actividades de Aprendo en Casa para sexto grado. El día de hoy trabajaremos el área de comunicación. Nuestro título es Escribimos textos argumentativos. Una carta, parte 1. Necesitaremos los textos carta 1 y carta 2 disponibles en la plataforma y también más adelante en este video. Nuestra meta para hoy será el de planificar la escritura de una carta argumentativa para fundamentar la importancia del respeto a tu espacio personal. En estas semanas desarrollaste actividades que te permitieron reflexionar a partir de las siguientes preguntas. ¿Cómo podemos identificar situaciones de riesgo que vulneran nuestro espacio e integridad personal? ¿Qué debemos hacer para cuidar nuestro espacio personal y respetar el espacio del otro? Para ello, analizaste varios casos a fin de identificar cómo establecemos nuestro espacio personal, por qué debemos cuidarlo y por qué debemos respetar el espacio personal de los otros. Además, evaluaste en qué circunstancias se encuentran en riesgo tu espacio personal y experimentaste y reflexionaste sobre el manejo del espacio a través de las matemáticas, el arte y el deporte, intercambiando ideas con tus familias a través de los diálogos. Escribir cartas es una actividad humana tan antigua como la creación del lenguaje escrito de un idioma. En nuestro idioma español, que viene del latín, tenemos un ejemplo básico, las cartas o denominadas epístolas del Nuevo Testamento de la Biblia. De hecho, las cartas eran un medio de comunicación necesario, pero incluso antes de Cristo, las utilizaban solo aquellos que podían leer y escribir. Con el pasar del tiempo, las cartas eran escritas en rollos de papiro. Pasaron a escribirse también en hojas de papel. Con la creación de las escuelas públicas y para que toda la población aprenda a leer y escribir, la carta se convirtió en una forma escrita tan común como el diálogo en una comunicación oral. En la actualidad, ya con la llegada del Internet y los correos electrónicos, el uso de la carta todavía sigue vigente. Lo único que ha cambiado es el soporte. Acá podemos ver la imagen de una carta. En los tiempos de tus padres, hermanos mayores, abuelitos, este era nuestro medio de comunicación. El tiempo de entrega y recibimiento de una carta era un poco largo. Las cartas son parte de nuestras vidas y una forma de comunicación escrita que nos permite mantener contacto con aquellos receptores que están lejos de nosotros. La carta nos sirve para comunicar nuestras ideas y argumentarlas, contar historias, dar noticias, expresar sentimientos e informar sobre algún tema a otra persona o personas que se encuentren lejos de nosotros. Su estructura es la siguiente. Tiene un lugar y fecha, un saludo, el cuerpo de la carta, la despedida y la firma. El uso del lenguaje puede ser formal o informal. Depende de nuestro propósito comunicativo y a quién va dirigida la carta. Usaremos un lenguaje formal cuando es a personas que no son familiares o a instituciones, y un lenguaje informal a personas que son de nuestro entorno familiar. Para que te familiarices con la carta, reflexionaremos sobre dos cartas que te doy a continuación. Después completaremos este cuadro. Recuerda que al leer debes tener presente ¿por qué habrán escrito la carta 1 y la carta 2? ¿A quién se dirige cada una de estas cartas? ¿Cómo es el lenguaje que se emplea en la carta 1 y en la carta 2? ¿Cuál es el propósito de cada una de las cartas? ¿Cuál es la tesis? ¿Dónde está escrita? ¿Cuál es el argumento de la tesis?
Procederemos a leer la primera carta. Observamos la fecha y el saludo. San Martín, 18 de junio del 2020. Mi querida Mariana, hija, leí tu carta y me conmovió. Por eso decidí responderte de la misma forma. Sé lo importante que es para ti contar con tu propio espacio personal y sentir que tienes mi apoyo y toda mi confianza. Quiero que sepas que es así. He leído cada una de tus demandas y sé que esperas que te dé permiso para abrir tu cuenta personal del Facebook. Entiendo que esta red social es parte de las actividades cotidianas de muchas personas y que varias amigas tuyas se comunican por allí. Definitivamente es parte de tu época y marca una nueva forma de relacionarnos con otras personas. Reconozco que tienes muchas ventajas, no solo porque te da la oportunidad de estar conectada con la gente que conoces, sino también porque puedes tomar contacto con gente que no está tan cerca, como tu cantante o artista favorito, y porque también te permite estar informada de los acontecimientos que pasan en el mundo. Sin embargo, como debes haberte informado, esta red está permitida a partir de los 14 años, con autorización y vigilancia constante de los padres. Entiendo que algunas de tus amigas han dado información falsa para ser parte de esta red. Así como ellas, hay gente que no siempre proporciona la información correcta sobre su identidad, con el fin de acosar a las personas o interferir en sus vidas para hacerles daño. Estas personas también buscan la forma de tener acceso a tu cuenta para suplantarte y colgar fotos o mensajes que te desacrediten, te ofenden a tus contactos, etc. Por otro lado, las redes sociales también generan problemas de adicción o efectos negativos en la autoestima cuando estamos muy pendientes de la aprobación y tenemos la necesidad de divulgar nuestra vida personal. Mi querida Marianita, tú tienes 2 hermosos años y ya llegará el momento de que puedas usar esta red con toda la responsabilidad que representa darle un buen uso para disfrutar de todas sus ventajas. Por ahora debemos seguir creciendo en responsabilidad, amor propio, cautela y cuidado de tu espacio personal. Lo estás haciendo bien, cariño. Un poco de paciencia. Ahora soy yo la que te pido que confíes en mí. Te adoro, mi ya no tan renacuajita traviesa. Tu mamá. ¿A quién va dirigido? ¿Cuál es el propósito de la carta 1? ¿Cuál es el tipo de lenguaje que está utilizando? ¿Cuál es la tesis que argumenta la mamá de la niña? ¿Qué le está solicitando? ¿Para qué crees que se escribió esta carta? ¿En respuesta a qué? Ahora analicemos este tipo de carta totalmente diferente al primero. Pero tiene las mismas características. Tiene la fecha, el saludo, el cuerpo, la despedida y la firma. ¿Listos para leer la carta número 2? Ayabaca, 25 de marzo 2020. Pueblo de Ayabaca. Debemos cuidar el agua. Escribo esta carta a toda la provincia en general, a cada ciudadano que siente suya esta tierra que nos vio nacer. Nos acogió y nos mantiene. Pido que tomemos conciencia sobre el cuidado del agua. Es un pedido importante y urgente. Sabemos que el agua es un recurso natural,
abundante en el planeta. Antes se disponía de agua en abundancia para el trabajo agrícola, para el consumo humano, para los animales y para otras actividades de mi distrito Pacaypampa. Sin embargo, hoy observamos que el agua es cada vez más escasa, no solo en mi pueblo, sino en toda nuestra provincia. El agua es fuente de salud y de vida. Es un elemento básico para la sobrevivencia de todo nuestro ecosistema, incluidos nosotros y nosotras. Es un bien económico y social que está disminuyendo en la naturaleza. Por ese motivo, es necesario organizarnos para utilizarla de forma racional y cuidar que no la contaminemos. Las comunidades de nuestra provincia se han organizado y han hecho fuertes, donde había fuentes de agua. Pero ahora muchos afrontan las sequías por el cambio climático y la contaminación del agua por el mal uso. Esto termina contribuyendo al calentamiento global y, en consecuencia, repercute en nuestros animales, en nuestras plantas y en nuestra salud. Sin agua no hay vida. Nos corresponde denunciar las malas prácticas de las industrias y educar a la población que tiene una escasa conciencia y cultura ambiental. Invito a todos y todas a que trabajemos en el cuidado del agua. No la contaminemos y así protegeremos nuestra salud y los recursos naturales de nuestra provincia, para que los jóvenes y las futuras generaciones recibamos una herencia natural aprovechable, renovable, vital y acogedora. Atentamente, Hernán Arhuachocha Abad, estudiante de tercero de secundaria. Ahora volvamos a nuestro cuadro para analizar la carta 1 y la carta 2. Ahora ya estás en condiciones de contestar y completar este cuadro. Recuerda que puedes llamar a algunos familiares si tienes alguna dificultad. ¿Por qué se habrá escrito la carta 1? ¿Por qué se habrá escrito la carta 2? ¿Quién escribe la carta 1? ¿Quién escribe la carta 2? ¿A quiénes está dirigida? Ya te has podido dar cuenta, el lenguaje de la carta 1 es diferente al lenguaje utilizado en la carta 2. Has podido también diferenciar el propósito en la carta 1 y el propósito en la carta 2, pero ambas quieren convencerte de algo. ¿Cuál es la tesis y dónde está escrita? La tesis es la fundamentación, la argumentación. Finalmente ya puedes darte cuenta que ambas cartas tienen una misma estructura, pero diferentes propósitos y lenguaje. Luego del análisis te habrás dado cuenta de que siempre hay un motivo o causa que te lleva a comunicarte con otros. La carta es una respuesta a algo que quieres comunicar. En estas cartas hay una necesidad de responder a una demanda. El lenguaje que se ha empleado no es el mismo, porque depende de a quién quiere dirigirse el autor. No es lo mismo iniciar con el vocativo mi querida Mariana que utilizar pueblo de Ayabaca, o finalizar con te adoro, mi ya no tan renacuajita traviesa, que terminar con atentamente. Con esto queremos decir que algunas cartas emplean un lenguaje informal, que es familiar y afectivo, y pueden incorporar dibujos y grafías, porque están dirigidas a con quienes tenemos más confianza, familiaridad también.
Hay otras cartas que tienen un lenguaje formal, ya que están dirigidas a personas que son ajenas al autor, fuera de su entorno familiar. En este caso, el autor debe utilizar adecuadamente las reglas de escritura, un vocabulario variado pero sencillo, porque se dirige a una colectividad y quiere asegurarse que todos y todas comprendan el mensaje de su carta. El lenguaje formal también puede ser técnico cuando se usa en ámbitos laborales. Por ejemplo, en una carta de una empresa a otra empresa o de un jefe a un comisionado o funcionario. Las cartas argumentativas siempre tienen como propósito persuadir a los lectores. Por ese motivo debemos preguntarnos, ¿de qué me quiere convencer el autor en esta carta? ¿Qué quiere que yo haga? ¿Qué quiere que yo apruebe? Para eso hay que buscar la tesis y luego las ideas que la sustentan. Toda esta información está en el cuerpo de la carta. Ten en cuenta que la tesis no siempre está al inicio del cuerpo, puede estar al final, como en el caso de la carta 1. También puede estar al inicio y reiterarse al final del cuerpo de la carta, como una conclusión, como es el caso de la carta número 2. No olvides que un texto argumentativo presenta una tesis, ideas que argumentan la tesis y una conclusión, que es la reiteración de la tesis o un cuestionamiento que invita a reafirmarla. Después de leer estos alcances, vuelve a las cartas y revisa tus respuestas en el cuadro de preguntas que hemos planteado hace un momento, para que las analices y las mejores. Si aún tienes dudas sobre alguna de las partes del texto argumentativo, por ejemplo, lo que es la tesis, te sugiero que revises las actividades de la semana anterior, la semana 18, en las que se abordó este tema. Ahora, antes de empezar a planificar tu texto, revisa nuevamente la meta de esta actividad y responde a la siguiente pregunta. ¿Para qué planificaré la escritura de una carta? Anota la respuesta en tu cuaderno o coméntala con tus familiares. Lo primero que haremos será escoger entre una carta personal o una carta pública. Una carta personal dirigida a alguien en específico a quien necesites fundamentarle por qué debe respetar tu espacio personal. O tal vez decidirte por una carta pública dirigida a tu comunidad o a tu escuela, familia o a tu región, para fundamentarle por qué se debe respetar el espacio personal de todos los niños y las niñas. Haremos nuestro cuadro de planificación ya conocido. Empezaremos respondiendo esta pregunta. ¿A quién estará dirigida esta carta? ¿Por qué quieres escribir esta carta a este destinatario o destinatarios? ¿Qué lenguaje debes emplear en el tipo de carta que escogerás? Lee con atención la información que has revisado en estos días y lo que has producido. Luego anota en tu cuaderno o en una hoja de reuso, de manera resumida, las ideas importantes que pueden dar respuesta a lo siguiente. Ten claridad sobre qué vas a poner al inicio del cuerpo de la carta y qué información necesitas para eso. ¿Cuál es el motivo de la carta que vas a escribir? ¿Recuerdas las definiciones de espacio personal? ¿Qué situaciones vividas te han hecho sentir incomodidad porque no han respetado tu espacio personal o el de las niñas y niños en general?
Por otro lado, la tesis será el pedido, la demanda o solicitud que tú quieras hacer. Por ejemplo, en el caso de la carta 1, es: debes esperar a estar mejor preparada para tener una cuenta de Facebook. Y en la carta 2, es importante que cuidemos el agua. Luego identifica los sustentos que respondan a la tesis de tu carta. Si escogiste hacer una carta personal, reflexiona: ¿por qué debe respetar esta persona tu espacio personal? Si es una carta pública la que decidiste hacer, reflexiona: ¿por qué es importante que este grupo o la sociedad respete el espacio personal de los niños y las niñas? También puedes buscar información sobre qué puede suceder si no respetan tu espacio personal y cómo podríamos mejorar nuestra convivencia o amistad sin transgredir nuestro espacio personal. Finalmente, puedes concluir reiterando la tesis con otras palabras y despedirte. Ten en cuenta la estructura de una carta, que consta de lugar y fecha, saludo, cuerpo, despedida, firma y postdata si es necesaria. Vamos a organizar todo lo que te hemos sugerido en el punto 2. Ten en cuenta que tú estás planificando y organizando tus ideas para escribir una carta en la que expreses la importancia de que se respete tu espacio personal o el de todos los niños y todas las niñas, si es una carta pública. ¿Ya tienes todo listo, todo decidido y todo organizado? Revisa lo que has ordenado con esta lista de cotejo y reajusta tu planificación. Considero que he alcanzado la meta propuesta al inicio de la guía. La meta que nos habíamos propuesto es la planificación de nuestra carta argumentada. Ya tengo todo organizadito, ya tengo todo en orden, ya tengo todas mis anotaciones importantes. ¿Cuáles han sido mis fortalezas al desarrollar y responder las actividades del día de hoy? ¿Me sentí motivado? ¿Estuve atento? ¿Estoy interesado? ¿En qué aspectos puedo mejorar mis respuestas? ¿Qué puedo hacer para mejorar? Acá tienes nuestro cuadro resumen de autoevaluación. Vas a responder a las preguntas sí o no. Lee cada una de estas preguntas y contéstalas. Pon pausa al video y reflexiona detenidamente en cada una. Te ayudarán para tener toda tu planificación organizada, para que el día de mañana, viernes, puedas escribir tu carta argumentada. Es el momento familiar. Reúnete con algún integrante de tu familia o adulto de confianza y muéstrale la planificación de tu carta. Explícale cuál será tu propósito y pídele ayuda al momento de enviarla. Pregúntale qué otros sustentos le agregarías a mi carta para que se justifique mi tesis. Evalúa si su recomendación es pertinente para mejorar tu planificación. Finalmente, sobre tu proceso de aprendizaje y los conocimientos adquiridos del día de hoy.
¿Qué aprendí sobre cómo planificar la escritura de una carta argumentativa? ¿Qué dificultades se presentaron y cómo las superé? En tu cuaderno de comunicación escribirás el encabezado, la fecha y el título. El propósito de hoy. Los aprendizajes adquiridos o recordados el día de hoy. Las cartas son una forma de comunicación escrita que nos permite mantener contacto con aquel o aquellos receptores que se encuentran lejos de nosotros. Nos sirve también para comunicar nuestras ideas y argumentarlas, para contar historias, para dar noticias, también para expresar sentimientos o informar sobre algún tema a una persona o familiar que se halle lejos de nosotros. Tiene una estructura común en todas sus modalidades. Tiene un lugar y fecha, saludo, cuerpo, despedida, firma y postdata. Recuerda detener el video para que puedas reflexionar sobre todos los aprendizajes nuevos adquiridos el día de hoy. También hablaremos sobre lo que es un email. Muy bien, detente a leer con atención para que puedas reflexionar sobre tus aprendizajes. Muy bien, chicos y chicas de sexto grado. Nos vemos el día de mañana con la culminación de esta sesión. Recuerda que el día de hoy hicimos la planificación y organizamos toda la información requerida para escribir nuestra carta argumentativa. Y el día de mañana, viernes, escribiremos ya nuestra carta sobre el respeto a nuestro espacio personal. Eso es todo por el día de hoy. Nos vemos hasta mañana, mis chicos y chicas, que ustedes son lo más importante para mí. Bye bye.